presencia. Señor, te cantamos que necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo y de tu poder, Señor. Tu gloria manifestándose en esta noche, cambiando nuestra perspectiva, transformando nuestro ser. Señor, a ti damos la gloria en esta noche. La tierra canta, tu pueblo canta. Tú eres santo, Señor. Tú eres digno. Tú eres santo, eres maravilloso y un Dios como tú. Gracias, Señor. Nos rendimos delante de ti por completo, Señor, en cuerpo, alma y espíritu. A ti damos la gloria, Señor. Gracias, Señor. Dele un aplauso, pero bien fuerte, al Rey que ha cambiado nuestra vida y nuestro corazón, al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Amén, amén. Dios le bendiga. Buenas tardes. Díganle al de al lado buenas tardes. Dios te bendiga. Qué bueno es estar en la casa del Señor. No se me toque, ¿sí? Porque tenemos que estar distantes, pero por lo menos hable de ahí. Buenas tardes. Qué bueno es encontrar. Tome su lugar en esta tarde tan linda. Gracias damos a Dios por este tiempo. Una vez un pastor me dijo, la iglesia es como un gran hospital. Y es verdad, porque muchas veces venimos bastante enfermitos a la casa del Señor y Dios en su gran amor, en su gran misericordia nos sana, porque Dios es un Dios sanador, amén. ¿Cuántos creen que Dios sana? Cualquier tipo de enfermedad. Usted está enfermo en el cuerpo, Dios sana. Usted está enfermo del corazón, Dios sana, amén. Dios es sanador. Pero a veces yo he venido a la iglesia, me he encontrado de que no me sentía enfermo. Me sentía un poquito cabizbajo de energía. Entonces me puse a pensar que muchas veces la iglesia para mí no fue un hospital, porque no estaba enfermo, pero sí fue una estación de servicio. ¿Cuántos tienen auto o motito que andan ahí a nafta? ¿Cuántos tienen auto? Tenemos auto, gloria a Dios. ¿Y cuántos no tienen auto? ¿Quieren tener un auto? Hay que pagar, ¿eh? ¿Quieren tener un auto? Dios puede hacer milagros. Bueno, usted sabe que muchas veces para andar en el auto o en moto tenemos que echarle nafta. Y uno, no sé si le pasa a usted, yo tengo auto también, no siempre anda con el tanque lleno, ¿no? Los que tienen auto, ¿andan con el tanque a pleno todos los días? ¿Lleno, lleno? No. Andamos, a veces por la gracia de Dios, a veces andamos con medio tanque y la tratamos de estirar, otra vez andamos en reserva. A veces andamos, y muchas veces, ¿sabe que nos encontramos? Que llegamos a la iglesia con la nafta un poquito baja. A veces llegamos a la iglesia en reserva, ¿no? Llegamos hasta acá, no damos para ir a más ningún lado. Llegamos por la gracia de Dios acá en reserva, en rojo. A veces tenemos medio tanque de nafta y vamos, ¿no? Ahora, la casa del Señor, como esta gran estación de servicio, es para llenar nuestro tanque espiritual. Amén. ¿Cuántos han venido en reserva en el día de hoy? Levante la mano, en reserva, está el botón rojo ahí, ¿no? Diciendo, chame nafta, no sea amarrete, dale que está barata la nafta, meter un poco, ¿no? Reserva. ¿Cuántos están con el tanque a medio tanque? Tenemos medio tanque, gente en reserva, ¿verdad? ¿Tanque lleno? ¿Habrá alguno que tenga el tanque lleno hoy? Espirituales, tenemos 2 tanques llenos, gloria a Dios. Ahora vamos a salir a sacarle nafta. 2 tanques llenos tenemos, ¿eh? Pero hay muchos con la reserva. Y sabe que yo creo que este Dios bueno es un Dios que está con la estación de servicio a pleno, dispuesto a llenar tu tanque en esta tarde, a llenar tu vida espiritual, a que salga de este lugar, porque si llegaste a este lugar en reserva, yo declaro en el nombre de Jesús que vas a salir con el tanque lleno. Yo creo que vas a salir con el tanque lleno. Si veniste con el tanque a la mitad, vas a salir con el tanque lleno porque el Dios Todopoderoso está en este lugar. Amén. Y Dios no es deudor de nadie. Si le buscamos, si le adoramos, Dios abre el surtidor y comienza a meterte nafta y toda la que vos necesitas, hasta que sobre y abunde, dice la palabra de Dios. Amén. Así que si tenés tu tanque en reserva o tu tanque a medio, levantá la mano y vamos a orar antes de la palabra.
para que Dios esté moviendo su mano de poder sobre tu vida y comiences a sentir la llenura del Todopoderoso en vos en este momento. Levanta tu mano si tenés el tanque en reserva, si estás a medio. Vamos a orar. Padre, estamos necesitados de ti en esta hora. Estamos necesitando de que tu poder nos llene completamente, que tu gloria nos cautive completamente. Oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que el Dios Todopoderoso, el soberano, el único y más grande Dios del universo, Él está en este lugar. Y Señor, lloro para que estas manos que están levantadas comiencen a ser llenas de tu Espíritu Santo. Comienza a llenar los tanques de tu presencia, de tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, reprendo la escasez ahora y declaro tu abundancia espiritual sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta hora. Padre, yo declaro que Satanás no nos va a robar el gozo de tu presencia. Yo declaro que la mano de Dios comienza a tocar cada vida, comienza a tocar cada familia, cada hogar, y comienza a abrirse el surtidor de los cielos para saciar las vidas de los necesitados y de los hambrientos que hoy han llegado con la reserva, pero que por tu gracia hoy están aquí, Señor, para recibir de Dios el oportuno socorro para sus vidas. Señor, extiende tu mano y toca esas manos levantadas, Espíritu Santo. Toca esas manos levantadas. No sé cómo tú lo quieres hacer, Señor, pero comienza a llenar los corazones. Los corazones afligidos comiencen a ser llenos del gozo del Espíritu de Dios. Los corazones, Señor, que están luchados, están perturbados, están trabajados, comienzan a ser llenos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, las mentes que están confundidas, las emociones que están confundidas allí, Señor, comiencen a encontrar orden en su mente y en su corazón. Señor, dice tu palabra que si venimos a ti y te buscamos, Señor, te encontraríamos. Y como estamos hoy aquí con las manos en alto, te decimos, Señor, lléname, Dios. Quiero salir de este lugar con el tanque completamente lleno de la gloria de tu nombre. Oramos y lo creemos y lo declaramos que hecho está. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén, y amén. Si me pedís, dice el Señor, me encontraréis. Si me buscáis, me hallaréis. Yo creo que Dios va a llenar y está llenando muchos tanques. Bueno, vamos a la Biblia, libro de Gálatas, capítulo 5. Salimos hace unos días con mi señora a caminar cuando estaba lindo el día aquí en Calafate. Nos fuimos a Punta Soberana, siempre se me confunde con bandera. Fuimos a Punta Soberana, estuvimos caminando para tomar unos mates, sacar a pasear al perrito que tenemos. Y en esa caminata el Señor me dio la palabra que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Dios habla de manera diversas, diferentes, pero Dios siempre está hablando, amén. Cuando uno está atento a la voz de Dios, Dios siempre habla y siempre hay una palabra del Señor. Estábamos caminando, tomando unos ricos mates ahí, y vimos en medio del lago un hombre que estaba haciendo windsurf. Tenemos la imagen para saber de qué es windsurf. ¿Saben qué es windsurf? ¿Sí? ¿No saben? Bueno, es eso que andan en la tablita. Que usted ve que andan en la tablita con la vela y todo. Este andaba de acá para allá en el medio del lago. Estaba solo prácticamente porque el lago es enorme y el tipo estaba yendo y viniendo de un lado al otro. Cuando lo vi, nunca pude hacer esto. ¿Alguien hizo windsurf alguna vez acá? ¿Alguien se subió? ¿Vos te subiste a esta tablita? No. ¿Sí? ¿Hacés windsurf vos? Ah, pero no andás, te subiste. Te subiste. Pero no andás, es difícil andar en esto. Mis primos, bueno, estudiaron y andan muy bien en esto, son unos capos, pero yo intenté un par de veces y me pegué lindos golpes. Nunca pude andar, pero me gustó verlo a este hombre andando de acá para allá, viste, con el viento, todo, la pasaba bárbara. En medio de esa andada que estaba viendo ahí, el Señor me trajo la palabra de Gálatas 5:16, que es la palabra que quiero hablarles en esta tarde. Gálatas 5:16, y voy a estar usando esta imagen, este deporte, el windsurf, para hablarles sobre qué significa andar en el Espíritu.
El apóstol Pablo dice, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, un cristiano debe andar en el Espíritu y no darle satisfacción o rienda suelta a nuestra carnalidad. Entonces, cuando me vino este pasaje me pregunté, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué nos está queriendo decir Dios a través del apóstol Pablo en esta carta de que andemos en el Espíritu? Y que no le demos alimento, que no satisfagamos los deseos de la carne, que en Proverbios capítulo 30, versículo 11, dice que la carne es como la sanguijuela, que siempre está diciendo, dame, dame, dame. No sé si alguna vez leyó ese pasaje, Proverbios 30:15, dice, la sanguijuela dice, dame, dame, dame. ¿Conoce a alguien que siempre está, dame, dame, dame? Gloria a Dios. No voy a hacer alusión al comentario. Entendimos todo de qué se trata, ¿sí? Dice, dame, la carne siempre, tu carne, mi carne, siempre está, dame, quiere que sea satisfecha todos sus deseos, todas sus necesidades, todos sus antojos. Permanentemente está pidiéndonos, dame, dame y dame. Constantemente, día a día, dame, dame, dame. Eso es lo que la carne. Por eso Pablo dice, no le den satisfacción a la carne, no la alimenten la carne, porque ustedes como cristianos no deben alimentar la carne, sino que deben andar, ¿cómo? En el Espíritu. Deben andar en el Espíritu. Por eso, andad en el Espíritu. Entonces, mientras estaba viendo este hombre andando, viendo para acá y para allá, me di cuenta de que el windsurf, y le leo unos datos, o la tabla vela, es un deporte que se usa una vela, una tabla, y que sirve para desplazarse en el agua, y para que eso ocurra se necesitan dos cosas. Número uno, tiene que haber agua, ¿sí? Y número dos, tiene que haber viento. Agua y viento, si no es imposible andar en esto, ¿sí? Entonces me di cuenta de que el agua y el viento son dos elementos fundamentales en la palabra de Dios para nuestra vida espiritual. Dice la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 13, que Jesús es el agua de vida eterna y que si nosotros bebemos de Él nunca más tendremos sed. ¿Te acuerdas de ese pasaje cuando estaba en el pozo? Yo soy el agua de vida eterna, el que de mí bebe, dice el Señor, jamás tendrá sed. Entonces me di cuenta que el agua y el viento, así como hacen que esto ande, también el agua y el viento en el Espíritu van a permitirnos a nosotros poder andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. El viento en la Biblia muchas veces se compara con el poder del Espíritu Santo. En Génesis capítulo 2, versículo 7, si lo quieren tener ahí para anotar, dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y el hombre estaba muerto, estaba hecho polvo, ¿sí? Porque fue formado del polvo. Y cuando el Señor sopló sobre el aliento de vida, Génesis 2:7, dice que en ese momento el hombre fue un ser viviente. Hasta que no estuvo el viento, el aliento, ¿sí?, de Dios, el hombre era simplemente polvo. Pero cuando el viento de Dios, cuando el soplo de Dios entró en el hombre fue un ser viviente. Otro pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 13, y Juan 20:21, dice que el viento del Espíritu o el aliento del Espíritu de Dios nos hace ser pertenecientes a Dios. Dice que fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo y que somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu de la santa promesa. Usted y yo pertenecemos a Dios. Usted y yo somos propiedad de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo descendió sobre nosotros, dice la Biblia en Hechos 1:8, que vino como un viento recio y sopló sobre los discípulos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y andaban en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando uno va a la Biblia, encuentra que hay fundamentos para el agua y hay fundamentos para el viento o el soplo o el aire del Espíritu. Y nosotros, para andar en el Espíritu, necesitamos del agua y necesitamos del viento. En otras palabras, necesitamos de Jesús, que es el agua viva, y necesitamos del Espíritu Santo, que es el viento del Espíritu de Dios que está soplando para que usted y yo podamos tener vida espiritual.
¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, miraba al hombre veía que el hombre tenía la tabla, tenía la vela, tenía toda el agua a disposición, el lago estaba hermoso, tenía un traje neopren porque hacía frío, el agua está helada, entonces tenía todas las condiciones. Sin embargo, encontré que había 4 cosas que este hombre tenía que hacer si quería andar y hacer windsurf. Él podía tener la vela, podía tener la tabla, podía tener el lago, podía tener el traje, pero si no hacía estas 4 cosas no iba a poder andar en windsurf, no iba a poder hacer windsurf. Entonces pensé a pensar, muchas veces nosotros tenemos todas las cosas a disposición, pero hay cosas que si no hacemos no vamos a andar en el Espíritu. Y quiero mencionarlas rápidamente. ¿Qué tenía que hacer este hombre? Número 1, tenía que meter la tabla al agua. O sea, si tenía la tabla fuera del agua, nunca iba a andar en windsurf, ¿verdad? O sea, porque la tabla es para andar en el agua, no es para andar en la tierra o en la arena. Entonces, muchas veces nosotros no andamos en el Espíritu porque no nos metemos en la corriente del Espíritu. Josué capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice que el Señor soltó una palabra al pueblo de Israel para decirle al pueblo de Israel que tenían que pasar el Jordán y que lo iban a pasar en seco. Al Jordán lo iban a pasar en seco, nadie se iba a mojar. Los únicos que tenían que poner los pies en el agua eran los sacerdotes que llevaban el arca. Cuando los sacerdotes pusieran el pie en el agua, dice que Dios iba a detener las aguas y que se iba a abrir camino para que el pueblo pase en el medio del Jordán. Eso está ahí en Jueces capítulo 3, versículo 12 al 16. Hay una canción que nosotros cantamos, meter los pies, los tobillos, las rodillas, ¿se acuerdan? Hasta los lomos. El milagro del agua que se abrió en 2 en el río Jordán se dio cuando los sacerdotes pusieron el pie en el agua. No se dio antes. No se dio aunque tenían el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. No se dio aunque cantaban alabanza mientras iban caminando por el desierto. Cuando se metieron en el agua y metieron ambos pies, el Señor hizo el milagro. Abrió el Jordán y todo el pueblo pasó. ¿Sabe qué quiere decir esto? Es que para que nosotros andemos en el Espíritu tenemos que meternos completo en el río del Espíritu. Tenemos que entregarnos completo al Señor. Tenemos que meterlo en el agua del Espíritu. Si nosotros no nos sumergimos, si nosotros no estamos en las corrientes del Espíritu, no vamos a poder andar en el Espíritu. Si este hombre no metía la tabla al lago, no iba a poder hacer windsurf aunque tuviera la tabla. Porque la tabla tenía que estar en el agua. El Evangelio funciona no cuando tengo un pie adentro y un pie afuera. Tengo un pie en las cosas del Señor y tengo un pie en las cosas del mundo. El Evangelio funciona cuando mis 2 pies están metidos en las aguas de la corriente del Espíritu de Dios. Cuando todo mi cuerpo está metido en el agua donde Dios se está moviendo y donde el Señor está manifestando su poder. Yo les pregunto a ustedes que saben de la Biblia, ¿cuándo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús? En forma de paloma, ¿se acuerdan? ¿Estaba en el agua o estaba fuera del agua? ¿Podía haber descendido fuera del agua la paloma? Podía, porque Dios hace como quiere. Sin embargo, cuando el Señor se sumergió en las aguas del Jordán, dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Sabe lo que simboliza el agua? ¿Sabe lo que simboliza cuando yo me meto en el agua? Simboliza rendición. Yo me someto totalmente a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Me sumerjo en el agua del Espíritu. Amén. Si usted quiere andar en el Espíritu, tiene que meterse en las aguas del Espíritu. El Evangelio no le va a funcionar con un pie adentro y con un pie afuera. El Evangelio no le va a funcionar si usted está fuera del agua. Jamás va a andar en windsurf si usted tiene la tabla, la tiene afuera del agua. Tiene que meter la tabla en el agua. Tiene que meter la tabla en el agua. Tiene que sumergirse. Tiene que poner los pies. Tiene que meter todo su cuerpo en la corriente del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para que el agua se abra y los milagros de Dios lleguen a su vida. El asunto no es que Dios no obra. El asunto es que a veces nosotros queremos que Dios obre afuera del agua. Y Dios quiere que vos te metas al agua. Dios no quiere que juguemos al cristiano, Dios quiere que seamos cristianos. Dios no quiere que tengamos algo del Espíritu, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu. Y para ser lleno, tengo que meterme completamente
de cuerpo, mente, alma y espíritu en las aguas de la corriente del Espíritu de Dios. Amén. Cuando los sacerdotes pusieron el pie, el agua se abrió y el milagro de Dios ocurrió. Esto me hizo pensar que muchas veces no recibo respuestas de Dios a mis necesidades o a mis peticiones, no porque Dios no quiera hacerlo, es que todavía no me he metido completamente en el río de su Espíritu. Todavía no me he consagrado lo suficiente, todavía no me he rendido lo suficiente, todavía no he dejado mi vida carnal de lado para entregarme completamente al Señor. Y como estoy en el medio, estoy a tientas, un poco sí, un poco no, entonces eso muchas veces frena la mano de Dios para hacer milagros en mi vida. El problema nunca fue Dios, el problema siempre somos nosotros. Entonces, para hacer windsurf, el tipo tenía que meter la tabla al agua. Para que usted ande en el Espíritu, tiene que meterse completamente en la corriente del Espíritu de Dios. Amén. Josué, capítulo 3, versículo 12 al 16. Lo otro que tenía que hacer este hombre, que me di cuenta que tenía que hacer, era levantar la vela, izar la vela. O sea, el windsurf, esto funciona si el viento pega a la vela. Si el tipo tiene la vela abajo, no va a andar, por más que tenga la tabla en el agua. Por más que tenga la tabla en el agua, tiene que levantar la vela para que enganche el viento y el viento sea lo que mueva la tabla. ¿Sabe? Esto me habla de que muchas veces nosotros estamos con la bandera o con la vela baja en nuestra vida espiritual. No estamos parados, sino que estamos mirando hacia abajo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: buscad las cosas de arriba. Arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren hacia arriba, no miren hacia abajo, no anden conforme al mundo, sino anden conforme al Señor que está arriba en los cielos. Eso significa que debo mirar hacia arriba, levantar, izar mi vela para poder ser movido por la corriente del Espíritu. El Señor siempre está soplando, siempre está el viento de Dios, siempre se está moviendo. Siempre se está moviendo. Y siempre se está moviendo en las alturas. La única forma que yo puedo percibir el viento del Espíritu es cuando tengo izada mi vela. Cuando tengo mis ojos puestos en Jesús, cuando tengo mi corazón puesto hacia arriba, no hacia las cosas terrenales, mundanales de la tierra, sino arriba donde está Cristo, donde se mueve el poder de Dios. Buscar las cosas de arriba. Pero a veces andamos con la vela abajo. Tenemos la tabla en el agua, pero tenemos la vela abajo. No es que el viento del Señor no esté soplando. No es que Dios no se mueva. No es que el Espíritu Santo no esté haciendo milagros en medio nuestro. Lo que pasa es que yo no lo percibo porque mi vela está abajo. Estoy siempre viviendo conforme a lo que el mundo me dicta que haga y no tengo mis ojos puestos arriba en el autor y consumador de mi fe. Tengo que izar mi vela. Tengo que levantar la vela, si no, no voy a poder andar en el Espíritu. Lamentablemente hay muchos cristianos que a veces cometemos el grave error de vivir conforme a los designios de este mundo, de esta tierra, y nos olvidamos que nosotros somos del reino de los cielos. Somos hijos de Dios y Dios en Cristo está sentado arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. ¿Se acuerdan la predicación del girasol que dio el pastor Víctor? Tenemos que mirar hacia arriba, donde está el sol. Entonces, no sentí la presencia de Dios hoy. Yo siento que Dios no me habla. Yo la verdad que no sentí nada en mí. Bueno, a lo mejor no es que Dios no se está moviendo. A lo mejor tu vela está baja. Y mientras tenga tu vela baja, no vas a poder sentir la corriente del Espíritu Santo que está moviéndose en medio nuestro. Porque Dios se está moviendo, el poder de Dios se está manifestando, la gloria de Dios está en medio nuestro. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Ahora, para percibir eso, tengo que izar la vela. Entonces, si este tipo metía la tabla al agua, pero tenía la vela baja, tampoco iba a poder hacer windsurf. Si vos querés que el Evangelio te funcione y querés andar en el Espíritu, no solamente tenés que meterte en la corriente del agua del Espíritu, sino que tenés que levantar tu vela, comenzá a mirar hacia arriba, comenzá a entregar tu corazón al Señor, comenzá a guiarte por los principios del reino de los cielos y no por los principios del reino de la tierra. Amén. Y yo te aseguro que cuando tu vela esté en alto, vas a sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios y el viento del Espíritu Santo de Dios moviéndose a favor de tu vida.
izá la vela. Decirle de al lado, izá la vela. Deja de andar con la vela abajo, izá la vela. Que Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Ahora hay que izar la vela. Número 3. ¿Qué cosa tenía que hacer este hombre? Además de meter la tabla al agua y tener la vela en alto, tenía que orientar la vela hacia donde el viento sopla. No solamente se trata de levantar la vela, ahora tengo que ver de dónde viene el viento para orientar la vela a fin de que capte el viento y el viento mueva la tabla. Dice Juan, capítulo 3, versículo 12, que el viento sopla de donde quiere y viene y va a donde él quiere. Yo no puedo controlar el viento. Yo no puedo preocuparme por si va a haber o no va a haber viento. Yo me tengo que preocupar que cuando el viento sople, mi vela está orientada a donde está soplando el viento. ¿Se entiende? Cuando mi vela está orientada hacia donde está soplando el viento, la barca se va a mover. El Espíritu de Dios siempre está hablándonos. No siempre nos habla de la misma manera. Dios no siempre se mueve de la misma manera. Dios siempre se mueve, pero no siempre de la misma manera. Lo que yo tengo que tener la capacidad y el discernimiento de ver dónde está soplando el viento para orientar mi vela. Porque a veces tenemos la vela en alto, pero no estamos siendo movidos por el Espíritu. Porque a lo mejor la vela no está orientada en el lugar correcto de donde Dios está soplando en ese momento. A veces Dios sopla del norte, a veces Dios sopla del sur, a veces sopla del este, no sé, es problema de Dios donde sople. Lo importante es que Dios siempre sople y el viento del Espíritu siempre está en medio nuestro. El tema es orientar la vela al lugar correcto. Este hombre estaba andando porque metió la tabla al agua, tenía izada su vela, pero además supo orientar la vela para donde el viento soplaba. Y por eso iba y venía. Uno lo veía que iba por un lado, después giraba la vela, agarraba el viento, volvía para este lado. Después giraba la vela, estuvo así como no sé qué cantidad de horas, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y cada vez que llegaba a un punto tenía que orientar la vela para agarrar el viento, que el viento lo lleve al otro lado. Andad en el Espíritu. Tenés que meterte en las corrientes completamente del Espíritu. Tenés que mirar hacia arriba y orientar tu corazón hacia arriba, hacia Dios. Pero también tenés que orientar tu vida en relación a donde Dios está soplando en este tiempo. A lo mejor Dios te está pidiendo algo, a lo mejor Dios te está demandando algo, a lo mejor Dios te está diciendo que hagas algo. Orientá tu vela a lo que Dios te está diciendo, porque va a ser la única manera en que tu barca y tu vida comience a andar en el Espíritu. Amén. Y lo último que este hombre tenía que hacer era querer andar en windsurf. Podía tener la tabla, podía tener el lago, podía tener el viento perfecto, pero si el tipo no quería andar, no iba a andar. Él tenía que determinarse a andar en windsurf. Por más que el Espíritu Santo esté, que el río del Espíritu esté, que el viento de la gloria de Dios se manifieste, si yo no quiero andar en el Espíritu, no voy a andar. Porque Dios no me obliga a andar en el Espíritu, Dios me sugiere andar en el Espíritu, Dios me recomienda andar en el Espíritu, Dios me anima a que ande en el Espíritu, pero Dios no me obliga. Dios no me obliga. Entonces yo debo querer andar en el Espíritu para andar en el Espíritu. ¿Se entiende? Hay muchos cristianos que por más que tienen todo para andar en el Espíritu, no quieren andar en el Espíritu. Les doy otro ejemplo. Hay mucha gente que tiene todos los medios para venir a la iglesia, a un culto, por ejemplo. Tienen tiempo, tienen auto, o vicio, moto, lo que tengan. ¿Sí? Tienen todo pero no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque no quieren. Sencillamente. El Espíritu Santo les ha hablado, porque yo sé que Dios nos habla a todos. El Señor pone en mi corazón el venir a congregarme a su casa. No es que el pastor me obliga, no me auto-obligo a mí mismo. Andate a la iglesia. Dios pone en mi corazón el deseo de venir y buscarle. Dios pone en mi corazón el deseo de orar cada mañana o de leer su palabra. Ahora, yo decido si lo hago o no. Que Dios ponga en mi corazón algo no significa que yo lo voy a hacer. ¿Le ha pasado alguna vez? El Señor te ha dicho hace algo. O el Señor te ha dicho levantate a orar. O el Señor te ha dicho andá y pedirle perdón a fulano de tal. Y por más que Dios te habló y el Espíritu Santo se movió para que vos sientas esa voz, sienta la voluntad de Dios en tu vida, vos determinaste si ibas a ir, si lo ibas a hacer o no lo ibas a hacer. Usted está acá no porque Dios lo trajo a UPA. Usted está acá porque Dios le habló y le puso en el corazón que venga a la iglesia.
Ahora usted tomó la decisión de venir. Usted tomó la decisión de venir. Y por eso estamos acá. Este tipo, por más que tuviera todo para andar en Windsor, si no quería andar en Windsor no iba a andar. Tenía que determinarse a andar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir es que Dios siempre está obrando. Dios siempre se está moviendo. El Espíritu Santo, Dios siempre está soplando. El poder de Dios siempre se está manifestando. Que lo perciba yo o que no lo perciba, que mi barca se mueva o no se mueva, no depende solamente de Dios. Depende también de mí. Depende también de mí. Estaba el viento, estaba el lago, estaban los elementos, la tabla, la vela, el traje, todo estaba ahí. Pero también estaba en este hombre la disposición de ir a hacer lo que quería hacer, andar en windsurf. Y toda esa tarde, por varias horas, anduvo yendo y viniendo y disfrutando de ese deporte. El apóstol Pablo nos dice, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. ¿Cómo? Metete por completo en las cosas de Dios, no a medias, por completo en el río. Sumergite en el río de las corrientes del Espíritu de Dios. Izá tu vela, comenzá a mirar hacia arriba y mantené tu mirada arriba. Mantené tu mirada arriba, donde está Dios y donde el poder de Dios se quiere manifestar a favor de tu vida. Orientá la vela al lugar donde el viento está soplando. Si usted ve la Biblia, Dios ha hecho milagros y siempre ha hecho milagros de diferentes maneras, Muy pocas veces uno encuentra que Dios hizo milagros exactamente igual. A los ciegos a veces oraba y le daba la vista, a veces tocaba el ojo, a veces hacía barro con su saliva y le untaba. Lo importante no era la forma en que lo hacía, lo importante es que recobraran la vista. No siempre el viento sopla del mismo lugar. No siempre Dios se mueve de la misma manera. Vos y yo no podemos conocer a la mente y el corazón de Dios. El único que escudriña la mente y el corazón de Dios es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me va a decir dónde está soplando el viento, en qué dirección, para que oriente la vela en la dirección correcta. Pero vos y yo tengo que orientar la vela. Dios se encarga de soplar. Dios se encarga de mover el viento. Dios se encarga de derramar su presencia y su gloria sobre tu vida. Ahora vos tenés que orientar la vela. Y por último, vos tenés que querer andar en el Espíritu. Si vos no querés, si yo no quiero, por más que tenga todas las condiciones, no vamos a andar en el Espíritu. Y aunque Dios no me obliga, sí Dios me advierte de las consecuencias que hay cuando no andamos en el Espíritu y satisfacemos los deseos de la carne. Juan capítulo 6, con esto terminamos. Juan capítulo 6 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 6, versículo 63. Dice la palabra del Señor: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. Andad en el Espíritu significa tener la vida que Dios nos da en el Espíritu. Fuera del Espíritu, en la carne, no hay vida. Y si no hay vida, ¿qué hay? ¿Cómo se llama la ausencia de vida? Muerte. Si no hay vida, hay muerte. ¿Y cuándo no hay vida? Cuando dejo de andar en el Espíritu. Cuando comienzo a satisfacer mi carne y andar en mi carne, deja de haber vida en el Espíritu y comienza a haber muerte. Otro pasaje, Romanos capítulo 8. El Señor no me obliga a andar en el Espíritu, pero me advierte que si no ando, voy a tener una consecuencia que tiene que ver con la muerte espiritual, con la decadencia espiritual, con la frialdad espiritual, que vamos a carecer de vida. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a ¿qué? Sino conforme al Espíritu.
para los que andan conforme al Espíritu, ¿qué no va a haber? ¿Estamos bien? ¿Saben lo que es la condenación, no? Para los que andan en el Espíritu no hay condenación. Pero para los que no andan en el Espíritu, andan conforme a la carne, habrá condenación. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Si uno hace una pregunta de rigor y uno dice, ¿usted quiere tener la vida del Espíritu o quiere tener la muerte de la carne? ¿Cuál sería la respuesta suya? Para usted mismo, ¿no? No me la dé a mí. ¿Usted quiere andar en la vida del Espíritu o en la muerte de la carne? La vida del Espíritu. Entonces, lo que usted desea, lo tiene que ejecutar en la práctica. Si usted quiere tener vida, ande en el Espíritu. Ya, ande en el Espíritu. Yo puedo querer andar, pero una cosa es querer andar y otra cosa es andar. Yo puedo querer andar en bicicleta, pero otra cosa es subirme a la bicicleta y pedalear para andar y moverme en la bicicleta. Porque si no me ocupo del Espíritu, aunque Dios no me obliga, me invita a andar en el Espíritu, me anima a andar en el Espíritu, me exhorta a que ande en el Espíritu, pero no me obliga. Él sí me dice que si no ando en el Espíritu, que me da vida y paz, entonces voy a estar andando en la carne. Y la carne me trae muerte y condenación. Entonces, la palabra de esta tarde es, no preguntemos ni nos cuestionemos si el Espíritu Santo está, se mueve, no se mueve, si esto o aquello, porque eso es un hecho. Bueno, el tipo no se cuestionó si había agua en el lago, había agua, justamente el lago porque tiene agua. No se cuestionó si el viento soplaba o no soplaba, había viento. No se cuestionó si tenía los elementos para andar en Windsor, no, lo tenía la tabla, tenía todo. Lo que hizo fue andar, decidirse andar en Windsor. Puso la tabla en el agua, levantó su vela, la orientó hacia donde soplaba el viento y disfrutó de una linda tarde haciendo el deporte que a él le gustaba. No hay nada que te impida que vos y yo andes en el Espíritu, excepto vos mismo. Excepto vos mismo. Y termino con Gálatas 5, otra vez, 16. Escuchando a la voz de Dios a través de Pablo, que te dice a vos y a mí, andá en el Espíritu. Andá en el Espíritu. En el Espíritu de vida y en el Espíritu de paz, en el Espíritu de plenitud de gozo. En el Espíritu. Metete en las aguas de la corriente del Espíritu. Poné tu mirada arriba, tu corazón orientado a Dios. Orienta la vela hacia donde Dios te está diciendo que la orientes, hacia donde su viento sopla, y disponete a andar, porque cuando andes en el Espíritu encontrarás todo lo que el mundo ni la carne te puede dar ni te puede ofrecer. Encontrarás la vida, encontrarás paz y encontrarás el gozo del Señor. Póngase de pie en esta tarde, por favor. He ido a diferentes reuniones en diferentes iglesias hace muchos años. Ustedes saben que soy cristiano hace muchos años. Y una vez me encontré en una tendencia que mucha gente, muchos cristianos han tenido por años o que tienen todavía, de ir buscando la iglesia donde Dios se mueva. No sé si a usted le ha pasado. Iba a buscar la iglesia donde, entonces me iba a una iglesia, qué sé yo, allá se mueve el Señor, y me iba a esa iglesia, iba al culto, y después no sentía mucho, me iba a otra, y estuve así en varios años de mi vida, buscando donde Dios se movía. Y me di cuenta que el problema nunca fue donde Dios se movía, porque Dios se mueve donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Dios se mueve. Eso dice la Biblia. Me di cuenta que muchas veces no sentía el mover de Dios, simplemente porque mi actitud para con Dios era la incorrecta. Cuando cambié mi actitud, me encontré en iglesias donde éramos 2 o 3 y
Y la presencia de Dios descendió de una manera gloriosa, sentía la presencia de Dios. Era el culto fantástico, no había música, no había instrumento, no había nada, era mogote, gato pelado, ahí estábamos. Pero con un corazón de querer encontrarnos con Dios, y nos encontrábamos con Dios. Me encontré en iglesias grandes, donde había cientos de personas alabando al Señor, un grupo de alabanza extraordinario, una cosa gloriosa en todos los aspectos del templo. Y me encontré con Dios ahí también. En ese lugar me encontré con Dios. Me encontré con iglesias en las ciudades grandes e importantes, pero también me encontré con Dios en iglesias en el medio del campo donde no había nada. Dios siempre está. El Espíritu de Dios siempre está. Que yo lo siento o no lo sienta va a depender de si yo estoy andando en el Espíritu o si yo no estoy andando en el Espíritu. Yo te aseguro que cuando vos y yo nos determinemos a andar en el Espíritu, donde vos te muevas, donde vos vayas, donde vos decidas buscar a Dios, allí vas a encontrar a Dios. Allí la presencia de Dios te va a visitar. Allí Dios te va a sorprender con su gloria. Porque Dios siempre, siempre, siempre está. Lo que necesitamos nosotros es andar en el Espíritu y dejar de satisfacer los deseos de nuestra carne. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por esta advertencia, esta exhortación, esta invitación a hacer lo que nos conviene hacer, que es andar en el Espíritu. Señor, sé que esto no es fácil de lograr, pero también sé que no es imposible de hacerlo. Sé que si nosotros nos determinamos a andar en el Espíritu y tomamos la decisión de sumergirnos por completo en las aguas de la corriente del Espíritu, y si izamos nuestra vela y la ponemos en alto mirándote a ti, teniendo nuestros ojos puestos en ti, nuestro corazón orientado hacia ti, Señor, mirando las cosas de arriba y dejar de mirar las cosas de abajo, Señor. Y si orientamos nuestra vela hacia donde tu viento está soplando, yo sé, Dios, que vamos a andar en el Espíritu y grandes cosas vamos a experimentar y tu gloria se va a mover y el poder de tu Espíritu nos va a visitar de una manera maravillosa, Señor. Yo lo sé, lo creo, Dios. Y yo quiero pedirte que esta iglesia del Nazareno y todo lo que estamos aquí, Señor, podamos tener la determinación de ser una iglesia que ande en el Espíritu de Dios, que trae vida, que trae paz, en la cual no hay condenación. Y dejemos de andar satisfaciendo los deseos de nuestra carnalidad. Señor, yo te ruego que pongas en nuestro corazón este sentir, este mismo sentir que hubo en la vida de Pablo, y que podamos ser una iglesia que ande en el Espíritu, desde los más niños, de los más pequeños hasta los más grandes, Señor, que andemos en el Espíritu de Dios. Gracias por tu palabra. A ti sea la gloria en esta noche, Dios. Tú nos sigas visitando y nos sigas ministrando conforme a la necesidad de cada uno. Yo te alabo y te bendigo y lo hago en el nombre